7 de la mañana, 41 minutos. Las caras de los integrantes de esta mesa de trabajo cuando se les habla de la declaración de renta, dramáticas. Los emojis, los emoticones son muy expresivos, sirven realmente para demostrar un momento particular o un sentimiento particular. Y es que llegó el momento, evidentemente, de la declaración de renta y está empezando a llegar a los correos de los ciudadanos la declaración sugerida de renta que está enviando la DIAN. Queremos detenernos precisamente en ese tema. Nos acompaña a esta hora don Julio Lamprea, que es director de ingresos de la DIAN. Señor Lamprea, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días para su equipo de trabajo y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, empezó a llegar, a mí ya me llegó incluso el correo electrónico con la declaración sugerida. ¿Qué es esa declaración sugerida? Para que lo podamos entender bien, para que hagamos una buena pedagogía, ¿en qué consiste y cuál debe ser la respuesta en consecuencia de quien la recibe por parte de la DIAN? Juan Manuel, pues lo primero que debo decir es que la declaración sugerida es un mecanismo de facilitación y cercanía que ha dispuesto la DIAN para los colombianos. Y es básicamente la puesta a disposición de todas las personas que deben declarar renta de una información prediligenciada en el formulario de declaración de renta para que, una vez revisada por quien la está recibiendo y la pueda verificar y constatar, pueda presentarla. ¿Qué debe hacer una persona? Usted me pregunta en este momento. Lo primero es estar completamente tranquilos y verificar la información. Si la información que incluimos en esta declaración sugerida no está acorde con su realidad financiera o económica, lo único que debe hacer es modificar la información o completar la información. Si por el contrario la información que hemos dispuesto de forma sugerida para ustedes es acorde con su realidad financiera, lo único que debe hacer es presentar la declaración y ya cumplió con esta obligación. Sí, doctor Lamprea, hemos recibido algunas quejas de personas que ven en lo que ustedes llaman la información exógena reflejados unos valores, por ejemplo, de avalúos catastrales muy por encima de lo que en los recibos originales les han llegado, de los bienes de los que son propietarios. ¿Eso está pasando recurrentemente? ¿Hay algunos de los valores inflados? Como usted lo dice, pues hay que revisar, evidentemente, y ajustar a lo que corresponda a la realidad. Pero este año en particular he oído varias quejas en esa dirección. ¿Les están llegando quejas a ustedes también? Es importante mencionar que no es que los avalúos estén inflados. Quiero explicarle que de acuerdo con la forma en que se dispuso el reporte de la información exógena por parte de las alcaldías, por ejemplo, de las secretarías de Hacienda del país, se debe reportar la información de la persona que aparece en el predial. Pero si el inmueble está a nombre de varias personas, el contribuyente no tiene ningún problema en ese caso y lo único que debe hacer es incluir en su declaración sugerida el valor que corresponde a su porcentaje, o en la declaración de renta el valor que corresponde a su porcentaje. De manera que no hay un error aquí, simplemente es una forma en la que nos reportaron a nosotros, de acuerdo con las instrucciones que dimos, las alcaldías y las secretarías de Hacienda en la medida que se incluía únicamente a la persona que aparecía en el registro predial, por ejemplo. Pero no quiere decir con eso que estén inflados los avalúos. Ahí lo que debe hacer la persona es simplemente ajustar su valor de acuerdo con la proporción de participación que tenga en el inmueble. Yo diría, señor Lamprea, que cuando recibimos muchos ese correo electrónico, pensamos, bueno, por una parte, chévere, porque ahora ya no tenemos que conseguir un contador que nos haga la declaración de renta. Otros muchos, yo creo que se pegaron un susto tremendo, en particular los que tratan de esconderle cosas a la DIAN, porque uno dice, ahora la DIAN es la que me va a decir a mí lo que encuentro. Y cuando uno abre la declaración de renta, que de todas maneras tiene un proceso larguito, porque toca crear una clave, ver que tenga firma electrónica, en fin, uno se encuentra con que no hay tal. Finalmente la declaración de renta toca llenarle muchos lugares. ¿Cómo hace uno para saber, digamos, cómo llenar todas esas decenas de casillas sin equivocarse y sobre todo para no perder la oportunidad de pagar menos impuestos? Porque, discúlpeme, pero también lo primero que le encuentra uno ahí son la cantidad de exenciones
que tiene o que le da la administración tributaria a uno. Le preguntan si retiró cesantías, si recibió ingresos, si su exceso de salario era de las fuerzas militares, si recibió gastos de representación como rector o profesor de universidades públicas. Entonces también no como que le dicen, oiga, mire, usted va a pagar más impuestos si no tiene ninguna de estas cosas. ¿Cómo hacer para resolver esa complejidad que tiene hoy en día pagar impuestos en Colombia, doctor Lamprea? Bueno, desde nuestro pilar de cercanía con el ciudadano, nosotros hemos dispuesto en la página web de la entidad diferentes ayudas precisamente para que los ciudadanos puedan tener mucho más fácil la presentación de su declaración de renta. De esa manera, por ejemplo, tenemos algo que se llama Hazlo tú mismo, renta, que a partir de unas preguntas lo va llevando a usted a determinar, en primer lugar, si debe o no presentar la declaración de renta. Pero además de esto tenemos videos y tutoriales a veces muy sencillos para que la persona pueda entender de una forma, en la medida de las posibilidades, fácil la presentación de renta. Hay algo que nosotros tenemos y que hemos venido evolucionando hace muchos años y que cada vez es mucho mejor, que se llama el programa Ayuda Renta de la DIAN. Este programa Ayuda Renta de la DIAN, ustedes simplemente, cualquier persona lo puede descargar y allí, a partir de responder a esas preguntas que usted está mencionando y de incluir la información que corresponde a cada ciudadano, el programa le ayuda a determinar cuál es su declaración de renta de una forma muy, muy sencilla. Además tenemos diferentes programas que hemos hecho y que estamos haciendo semanalmente para explicarle a las personas en un lenguaje claro, en un lenguaje cercano, cómo deben presentar su declaración de renta. Señor Lamprea, usted lo pone todo muy fácil, que uno abre la página, que le dicen cómo, pero de verdad, con la mano en el corazón, uno dice, eso es lo más complicado, lleno de casillas, no hay manera, y además a uno le llega algo de la DIAN y uno inmediatamente le da taquicardia, le da dolor de cabeza, no sabe si no sabe si inmediatamente contratar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la DIAN y por qué es tan difícil pagar impuestos, hacer uno la declaración de renta? Yo le confieso, yo prefiero ahorrar en el mercado y en todo y contratar a alguien a que me la haga. Me siento absolutamente incapaz de llenar un formulario de declaración de renta, por lo que señala el profesor Restrepo. Es lleno de casillas, casillitas, preguntitas, numeritos, y donde uno se equivoque, inmediatamente le caen y uno queda paralizado. Uno le tiene miedo a la DIAN, hay que decirlo. Y lamentablemente, históricamente, es una imagen que se tiene de la DIAN, pero en los últimos años nosotros hemos trabajado muy fuertemente para poder mostrar que estamos cercanos a los ciudadanos y que nuestro interés no es sancionar a los ciudadanos. Nuestro interés es hacérselas fáciles a los ciudadanos para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. De esa manera hemos diseñado en los últimos años una estrategia completa de cercanía con el ciudadano, de otorgarles herramientas que les permitan cumplir mucho más fácil sus obligaciones. Mi recomendación es: no le tenga miedo a la DIAN. Si le llega un correo de la DIAN, léalo con calma, tranquilamente. Allí nosotros explicamos paso por paso qué debe hacer la persona, y en el mismo correo electrónico les estamos dando los links donde puede ir a las ayudas que estamos disponiendo para los ciudadanos. Definitivamente creo que en los últimos años hemos podido tener unos excelentes resultados en cuanto a ese propósito que nos trazamos al principio de esta administración. Ahora, después de ver, digamos, esos resultados que le manda uno la DIAN allí, que reportan las diferentes entidades financieras con las que uno, notarías con las que uno tiene relación, los empleados, me doy cuenta que pareciera que los únicos que no van a pagar impuestos son quienes reciben en efectivo, arriendos, ventas, honorarios, digamos los profesionales independientes que reciben cada uno de los servicios que prestan en efectivo. ¿Será que esa es la única manera de escapar al pago de impuestos y es lo único que no detecta la DIAN, o también eso ya lo detecta la DIAN? Yo quiero que recordemos todos el sistema de facturación electrónica que desde el año 2020 ha sido masificado en Colombia, y este mecanismo de factura electrónica va a permitir o va a ser una herramienta adicional a la información exógena de la que dispone la DIAN, no solamente para fines de control, sino también para fines de facilitación. De manera que hoy las personas que están recibiendo sus recursos en efectivo, lo cual no está prohibido en la ley, pues básicamente también van a tener
un control de acuerdo con los mecanismos de factura electrónica, que insisto ya ha sido masificado y que por demás por estos días tenemos a más de 640,000 facturadores electrónicos y estamos evolucionando hacia más documentos electrónicos y sistemas como el Radian que lanzaremos el día de mañana, que van a permitir que el mecanismo de factura electrónica sea una herramienta adicional muy, muy valiosa para la DIAN. Pues don Julio Lampreda, le agradecemos por su tiempo para contarnos a propósito de esta declaración sugerida de la DIAN y los otros temas que son importantes en el calendario de impuestos que está en marcha aquí en Colombia. Es usted muy amable, gracias. Con mucho gusto, un saludo para todos. Julio Lampreda, director de ingresos de la DIAN, a propósito de esa declaración sugerida que ya le está llegando a todo el mundo, dice que es la puesta a disposición de una información prediligenciada en el formulario para que la pueda verificar y constatar. Si la información no está acorde con su realidad financiera o económica, usted puede modificarla o complementarla. Y María Elvira ahí le mandó un mensaje claro: no le tenga miedo a la DIAN si le llega un correo, léalo tranquilamente. ¿Será que sí? No. Le llega uno de correo y queda uno ahí sentado. DIAN, a mí me entra pánico, busco la valeriana, me siento no sé qué, respiro hondo, llamo a mi psiquiatra antes de lanzarme, porque es que uno, en realidad, la DIAN a uno sí le tiene miedo porque uno se puede equivocar muy fácil. Y bueno, ¿y cómo le tendrá uno de miedo a la DIAN, que a veces cuando le salen saldos a favor uno no se atreve a reclamar porque va y le revisan y quién sabe qué le encuentran? Entonces, sí hay un miedo muy grande a la DIAN. Y sí es muy difícil declarar renta. Eso que dicen que es tan facilito, oiga, no, eso no es yo así. creo que yo creo que María Elvira todavía tiene la imagen de los Doberman de esos claro, es que claro, los Doberman y todo, y es que además, no, es Fanny Kersman, eso nos aterra, no, pero es que además todo el mundo tiene miedo porque uno hace, los que declaramos renta y la declaramos, digamos, de buena fe. Bueno, yo considero que nunca en mi vida, porque no me siento capaz, yo tengo que contratar para que me la declaren, pero como correspondencia me llega a mí me da taquicardia cada vez que me entra me llega una cosa de la DIAN. Yo le tengo miedo a la DIAN y además sé de mucha gente que no se atreve a reclamar lo que está a su favor por tema que le hurguen más y quién sabe qué le salga. En los Estados Unidos es fácil declarar renta y si hay a su favor, a usted a vuelta de correo le llega su chequecito. Aquí uno tiene que entrar en un proceso porque como nos encantan los procesos y nos encantan los chulos y los documentos, entonces uno tiene que entrar en un proceso para que le vuelvan lo que está a favor y uno prefiere más bien yo lo dejo ahí. Dejemos así porque no hay quién sabe qué pata me salga por otro lado. Todos le tenemos miedo a la DIAN. Sí. Es cierto. Y el miedo se va desde que lo que dice María Elvira es muy cierto. Uno se puede equivocar en un detallito y ese detallito puede llevar a que esté dentro de un mes le llegue una cartica diciendo, debido a que no lo hizo bien, entonces no registra pago. Como no registra pago, entonces entra en mora. Y entonces, por favor, vuelva. No, para eso, afortunadamente, y si se puede, uno ahorra, como dice María Elvira, ahorra un poquito y le paga a alguien para que lo haga calificado, que se aguante, como diría María Elvira, que se mame toda esa vaina. Sobre todo las personas como José Fernando y como María Elvira, que necesitan pues administrar bien tributariamente todas sus inversiones, sus haberes, sus tenencias, sus propiedades y la participación en sociedades. Es muy importante que tengan la asesoría profesional, pero a mí lo que me preocupa mucho es la gente del común, como Kelly, como yo, que necesitamos, una manera muy fácil y rápida de pagar impuestos. Y no la da, todavía no la da. Pero óigame lo que le digo, María Elvira. De verdad, cualquier profesor universitario, cualquier profesor universitario debería poder en media hora hacer su declaración de renta. Y la verdad no es fácil. No lo puede hacer. Todavía falta mucho en simplificar la administración tributaria y todavía falta mucho en digamos que la DIAN le tire la red para detectar a todas esas personas que reciben plata en efectivo, desde el pequeño comerciante al gran comerciante, al ganadero y obviamente a los profesionales independientes y a toda esa gente que tiene, arrendamientos que reciben efectivo. Esa es la gente que no está pagando impuestos.